supuesto, por incurrir en ese error judicial, falta de imparcialidad y por supuesto en afectación psicológica en contra de mi patrocinado, y el Estado tendrá que repetir en contra de Fiscalía y posiblemente de los jueces que intervinieron en este proceso. Estoy seguro que ustedes, señores magistrados, deberán ratificar la inocencia de mi patrocinado conforme el artículo 618, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Devuelvo la palabra y reservo la misma en caso de una réplica o contrarréplica. Con su venia, señores magistrados, he dicho. Efectivamente, así son las audiencias. Audiencias cortas en cuanto a la alegación de la parte del litigante en materia penal. Porque así se nos ha impuesto de parte del Consejo de la Judicatura, como política procesal, pero en contra de los litigantes. ¿Por qué es la pregunta? Respuesta, porque hay mediocridad en cuanto a la mayoría de fiscales, hay mediocridad en el sistema judicial, jueces que dictan la resolución y luego se toman 30 días, 20 días. Tengo casos que 5, 8 meses no resuelven una audiencia de juzgamiento. Esa es la realidad de nuestro país, colegas litigantes. Eso no implica que cualquier abogado puede hacer una audiencia de juzgamiento. Simplemente tener noción de algo de los hechos, algo de las pruebas, amén, de doctrina jurídica, amén de cómo tiene que ser una verdadera audiencia, una verdadera alegación inicial y un verdadero alegato final. El alegato inicial, llamado teoría del caso, voy a referirme cómo debe ser, deberá ser o debería ser una verdadera audiencia de juzgamiento. Una verdadera audiencia de juzgamiento, en la parte primera debe existir el saludo con toda la oralidad, la presentación del defensor técnico, hacer una defensa sobre los hechos, las acciones realizadas por el patrocinado, sobre lo que va a demostrar, qué prueba material va a presentar testimonial con nombres de los testigos, peritos y qué es lo que va a probar. Eso se llama pertinencia. Y obviamente demostrar qué pericias van a practicarse, o mejor dicho, a judicializarse, porque pruebas se denominan en la etapa probatoria. Debe fundamentalmente respetarse los principios de la motivación, la argumentación, la contradicción, la pertinencia, pero sobre todo lo que dispone el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, la valoración de la prueba. Los jueces deberán valorar criterio de pertinencia y legalidad fundamentalmente. Pero sin embargo, hemos visto que la mayoría de tribunales son totalmente inquisitivos, neoinquisitivos, y muy pocos jueces, muy pocos permiten a los litigantes un espacio grande de tiempo. ¿Cómo podemos establecer una debida argumentación jurídica cuando se nos dan 5 minutos, 7, en el mejor de los casos, 10 minutos para argumentar en la parte final, es decir, el alegato de cierre? Apenas estamos refiriéndonos a los hechos, ya se nos termina el tiempo. Una verdadera litigación oral, en la parte de alegato final, debe estar toda la parte fáctica de Fiscalía y la nuestra. Analizar nosotros eso. Analizar cada una de las pruebas con normas jurídicas, normas constitucionales, normas de carácter internacional, con casos de precedente constitucional, con jurisprudencia nacional de la Corte Nacional. Un alegato verdadero de cierre debe constar por qué una prueba es ilegal, por qué una prueba fue impertinente en el momento de contradicción de la misma, por qué se presentó una objeción, una impugnación, que no es lo mismo. ¿Por qué un testimonio vino y declaró o no declaró de tal o cual forma? ¿Por qué es un testimonio no idóneo o un perito no idóneo? Ese análisis hay que hacerlo con normas jurídicas, normas del derecho material, normas del derecho internacional, con casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego, en la parte de argumentación jurídica, debemos hacerlo con el Código Orgánico Integral Penal en mano. Al decir en mano me refiero acá,
de memoria, si es que es posible. Hacerlo con el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí están los 32 principios de imparcialidad, aplicación directa e inmediata de la Constitución, de los instrumentos internacionales, de los principios de independencia, de la buena fe, de contradicción. Y el mejor de los casos, ahí está el artículo 32 que nos permite luego la demanda, la queja ante estos jueces y fiscales que no nos permiten una verdadera alegación. Hay que hacerlo y presentar jurisprudencia de triple reiteración de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Hay que presentar casos de la Corte Constitucional como precedentes. 3 casos es suficiente para darles a conocer los jueces, si es que no saben qué significa el famoso bloque de constitucionalidad, porque ellos están obligados a aplicar la Constitución, pero negándose el derecho a intervenir en el tiempo, ya está violado ese derecho grande, sagrado a la defensa. En el alegato final hay que presentar derecho comparado de casos de México, de España, de Estados Unidos, de cualquier otro país, con el análisis de nuestro caso. Análisis técnico, con criterio jurídico. Ahí sí ya funciona la doctrina jurídica nacional, la doctrina jurídica internacional, causas de justificación, eximentes, atenuantes, agravantes, lo dirá la fiscalía. No tenemos por qué enseñarles a los fiscales ni a los jueces. Nosotros compartimos criterio. En ese alegato también se establecerá, por supuesto, las teorías jurídicas, las teorías de derecho penal mínimo, frente a la teoría de derecho penal máximo de doctrina penal del enemigo de Gunther Jacobs y otros inquisitivos que siempre lo hace en la mayoría de casos la fiscalía. Nosotros deberíamos, digo, porque es una utopía en actuales momentos, presentar ahí sí toda esa intelectualidad de los teóricos penalistas, recopilar los criterios de algunos, que hay pocos, pero lo hay en el país, y presentar en esa audiencia de alegato de cierre, presentar criterios de grandes juristas de nuestro país y por supuesto presentar nuestra teoría al final, y digo nuestra teoría jurídica, crear derecho, ¿por qué no? En las audiencias crear derecho y hacerlo inclusive con algo de literatura jurídica, dar lectura, ¿por qué no?, a poemas jurídicos, a literatura jurídica, a doctrina de los publicistas. En este sentido, así debería ser un alegato final. Solo 1 minuto, 2 minutos voy a referirme en la forma en que debería ser. Hemos venido ante este más alto tribunal de justicia, como diría Eduardo J. Couture, en el alma de la toga. Señores jueces, el día que encuentren en contraposición el derecho con la justicia, luchen por la justicia. El análisis técnico jurídico del presente caso es el siguiente. De acuerdo a la disposición del artículo, esa es la forma como debería ser una audiencia. ¿Saben cómo es las audiencias en el Ecuador actualmente con la violación de nuestros derechos? Señores jueces del Honorable Tribunal de Garantías Penales, por el tiempo que me queda en este momento voy a referirme al patrocinio de mi defendido, estableciendo los principios constitucionales y lo que ha sucedido en esta audiencia. Principalmente voy a pedir que se ratifique la inocencia de acuerdo al artículo 618, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico Integral Penal y del artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Señores jueces, ustedes han visto y han demostrado acá la Fiscalía que nada ha aprobado. Esa es la forma en la que nos toca hacer en nuestro país. Amén de nuestra gran oratoria. Amén de la argumentación jurídica. Amén de la excelencia. Solo pretenden hacer cuando son casos públicos, cuando les dan pantalla a ciertos jueces prevaricadores, a ciertos jueces vendidos. Y no se diga de los fiscales. Ahora mismo la fiscal, ¿qué ha hecho con el caso Bucarán? Téngalo por seguro, cuando son casos políticos, ahí permiten extenderse un poquito más el tiempo.
Menos mal tenemos una medida cautelar ya presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de Pitch and Greenland. Ahí tenemos todos los temas que hemos dado en vivo. No venimos acá a leer, como no lo hacemos en las audiencias, así, libres como somos, sin doblar la cabeza ni bajar la mirada a fiscales ni a jueces, porque no se lo merecen. Hay excepciones, eso sí, hay muy grandes excepciones en el país. Quiero que los litigantes seamos los más grandes que hay en el país. Literalmente les pisoteemos a la mayoría de fiscales. Sigámoslo haciendo. No nos dobleguemos ante jueces prevaricadores, no imparciales, mucho menos ante el poder ejecutivo. Peor al poder legislativo, que no sirven para nada, que son una tarea de corruptos y sinvergüenzas.